La influencia guaranítica en la provincia de Misiones tiene huellas invisibles que se descubren a cada paso. Muchas de ellas están vinculadas al contacto con la naturaleza y a la profunda relación que este pueblo tiene con su entorno. Otras provienen de costumbres ancestrales que forjaron a través de la habilidad de sus manos. Pero hay un legado cultural intangible más profundo aún, que se transmite de generación en generación a través del relato. Y son en esas charlas en las que afloran las historias de seres mitológicos cuya génesis trasunta entre lo sagrado y lo pagano. Hoy vamos a conocer a algunos de estos personajes de la mano de artistas misioneros que a través de diferentes miradas han decidido retratarlos. El mito es una construcción cultural a través de la cual se busca dar respuestas a las preguntas esenciales de la existencia humana, tales como el origen de la vida, el sentido de la misma y el porqué de la muerte. En los mitos, los personajes principales tienen características de dioses y los personajes secundarios, si se quiere decir así, son los héroes, semidios, semihumano. La leyenda también es un relato construido culturalmente que trata de explicar los hechos de carácter cotidiano, lo inmediato. Entonces los personajes con carácter aleccionador en sus conductas son plantas, son fenómenos de la naturaleza y son personas de carne y hueso. Las leyendas son especialmente construidas para transmitir los valores de la comunidad a las nuevas generaciones. Una de las características de la cultura guaraní es la transmisión oral. Ellos no escriben nada, sino que se van traduciendo a través de la oralidad de padres a hijos y a nietos. Y esto que nos caracteriza a nosotros sobre mitos y leyendas provienen de esa rica cultura que es transmitida de esa manera. Ellos tienen por costumbre reunirse frente a un fogón donde los ancianos de la aldea tienen esa función de ir transmitiéndole toda su cultura y su conocimiento. Y es una reunión familiar donde se comparte y donde los niños van aprendiendo así parte de lo que es su identidad y la van transmitiendo luego, cuando son mayores, a sus propios hijos. Me encantan las situaciones que se transmiten estos conocimientos generacionales. Alrededor del fogón, en la situación de círculo, todos formamos una unidad. En la situación de un monte, en la oscuridad tiene mucho de fantasma, tiene mucho de duende, tiene mucho de posibilidad de que existan otros seres distintos a nosotros. De ahí que las personas que elaboran estas construcciones mentales creen a pie juntilla que existen. Entonces cuando uno pregunta por ahí, ¿vos crees en el pombero? Claro que sí, yo lo escuché silbar cuando era chiquito. Sobre todo la infancia tiene esa calidez de la ingenuidad y del creer en las cosas fantásticas. Después de adultos tratamos de hacernos más racionales y decimos esas son pavadas. Ojo, no son pavadas, son transmisiones esenciales para que la vida siga existiendo con un sentido medianamente lógico y emocional. El fogón, el círculo, la unidad,
la mezcla de generaciones, donde el anciano merece todo el respeto y los niños son todos oídos, es una de las cosas más maravillosas que nos ha transmitido la cultura guaraní. Ojalá que permanezca en el tiempo. Misiones, entre una de las tantas riquezas que tiene, están sus leyendas de los distintos lugares que conocí. Creo que Misiones y Santiago del Estero son las que más leyendas vivas tienen. ¿Por qué? Porque todavía se lo cuenta como algo presente, como algo que existe. En muchos lugares ya se deformaron a historias que contaban sus abuelos. Acá me tocó, sentado en un café, encontrarme con alguien que decía haber visto al bombero. Entonces las leyendas siguen vivas. Y no es raro, porque quien camina por el monte Misionero siente entre los 10.000 millones de ruidos que alguno debe ser de un duende. No es difícil creer en duendes quien camina por el monte Misionero, quien camina por las picadas. Bueno, ante la duda existencial que tenemos todos los misioneros fundamentalmente, ya, pese a que los mitos y las leyendas subsisten en todos los rincones del planeta y en todas las culturas, pero nosotros convivimos muy cercanamente con estas cuestiones de nuestras creencias a través de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Yo soy misionero, yo nací al sur de la provincia de Misiones, soy de la zona que si bien no es de selva, pero es zona de monte, la zona de campo, de los yerbatales, muy propicias a la aparición de los duendes y para la concreción de las leyendas. Entonces, a lo largo fundamentalmente de mi infancia, en que he ido prestando mucha atención a estas circunstancias de la vida que nos emocionaban y que nos imponían a veces situaciones de vida muy particulares, yo llego hoy a la conclusión, después de haber escrito sobre ello, pero sin nada académico, sino escribo por intuición sobre el tema, yo digo que la leyenda es una historia que hasta se puede llegar a conocer el origen, quién la escribió. El mito es una manera de encontrar el significado a las cosas. El mito no se contrapone a la ciencia, porque la ciencia lo que hace justamente es buscar aquellas preguntas, aquellas respuestas que la gente se hace durante toda la vida. No se contrapone, digo, a la ciencia porque ambos en esencia son lo mismo. Ahora, el mito donde no encuentra respuestas las inventa, ¿no? Nosotros tenemos esa necesidad de encontrar el qué y el por qué a todas las cosas. A mí la leyenda me informa, me da una pauta, me da una idea de cómo surgen determinadas circunstancias. La leyenda de la Cajallarí, por ejemplo, por poner una. Entonces a mí me instruye, pero no me obliga, no me condiciona a nada. La leyenda de la Cajallarí no me va a obligar a mí a tomar mate, ni a consumir determinada marca, ni a ir a atar raídos en el campo a ver si puedo ponerme de novio con la diosa. Pero un mito es distinto. El mito es una forma de vida que se impone en cada cultura y que nos condiciona a actuar de una u otra forma a aquellos que creemos o a aquellos que creen en la veracidad del mito. Muchas veces el mito no puede ser diferenciado como tal porque mucha gente lo toma como realidad. El lobizón no es una leyenda. Puede haber una leyenda del lobizón, no la conozco, pero la historia del lobizón aquí y en cualquier parte del mundo es un mito que nos condiciona, que nos obliga, por ejemplo, a no salir un viernes de noche, porque tengo miedo a encontrarme con el lobizón. Si me encuentro con un perro negro en la noche, me obliga a intentar que el perro no me cruce entre las piernas para que la maldición de Satanás, el rey de los infiernos, no se concrete y no me vuelva yo lobizón para salvar el alma de quien está emperrado en ese momento. Si una sociedad tiene características guerreras, sus dioses van a ser héroes, combativos, luchadores, vengativos, sangrientos. En el caso de la cultura guaranítica, que vivía inmersa en un medio natural, sus dioses son naturales. Son dioses que tienen todas las características del entorno, respetuosos de la naturaleza, dependientes de situaciones atmosféricas. En los relatos guaraníticos la lluvia, el agua, los truenos tienen características antropomórficas, tienen fuerte impulso en el relato.
Yo creo que en un principio hay mitos que siguen existiendo, como por ejemplo el mito de la creación del universo. Sigue siendo un mito, la ciencia no le puede dar respuesta, las respuestas son vagas, no son precisas de la ciencia. Sin embargo, el mito es una cuestión que hasta pasa por la razón. Lo tenemos, lo consideramos y lo tenemos como una certeza. Muchos de estos seres mitológicos encuentran en la selva el escenario ideal para sus andanzas. Entre las ramas quebradizas pueden adivinarse los pasos de alguno de ellos que acechan a sus víctimas para no ser vistos. Acá en nuestra región tenemos algunos mitos importantes. Por ejemplo, el famoso Yacilla Teré, ¿no? Yo creo que es una creación libre, una necesidad, sobre todo de la familia. Eso de cuidar, el Yacilla Teré cuida a los animalitos del bosque, sobre todo los pajaritos. Y acá viene esto de que los chicos salían a cazar pajaritos, no por necesidad alimenticia como lo hacían los grandes. Entonces, el Yacilla Teré cumple esa función de si salís a la siesta solo, si cazás pajaritos, viene el Yacilla Teré y te lleva, ¿no? Aquella sentencia de los padres. Yo al Yacilla Teré me lo imagino y lo he dibujado con sombrero, con un bastón largo, rubio, desnudo, más bien con una cara infantil y con un pajarito. Característica, por ahí dibujada me decían, no te olvides del pajarito que es característico de él. Con el sombrero así asado, con el bastón mágico, ¿no es cierto?, que es de oro, por eso yo siempre lo pinto de amarillo, con poderes, que yo, bueno, pero es un personaje mágico. Dicen que es un enano barbudo, que anda desnudo por la selva, que lleva un bastón en la mano. Otros lo imaginan como un niño. El Yacilla Teré se fue un pajarito, ¿sí viste? Se fue un pajarito. Y cuanto más pierde cuando te va con los bomberos, más pierde te lleva y te lleva y te lleva y te lleva y te lleva. Y no acierta ni una gomerazo, no acierta. Voy a tirar gomera y nada. Y te lleva y vos buscando y te lleva. Y te atiendes en el monte y listo, fuiste. El hermano de ella era chico así, muchachito. Desde ahí que le llevó de la casa, del patio de ella, le llevó un mediodía. Él le llevó así tentando. Y él quería agarrar con la mano y el pajarito saltaba. Le llevó en el monte, le trepó en una enredadera y cipó eso, y cipó. Sí, le trepó, le enlió todito allá con él y le tenía en el monte. Y ellos perdieron el hermanito. Usted sabe que empezaron a buscar. Y ahí dijo, un vecino que estaba, dice que le dijo para él, yo he visto, Miguel dijo, acá ahorita, y él la agarró para allá, dijo. Para allá, yo he visto que le iba yendo para el mandiocal ese, dijo. Ahí ella seguía el rastro de él y se ve que entró hasta el monte. Dice que fueron los hermanos mayores de ella y todo, y fueron y buscaban a las mamás y todo. Y buscaba, y gritaban, nada, silencio, ¿no? Hasta que fueron, encontraron esa... Y cipó esa enredadera así. Dice que él estaba bien arriba como una cama, le hizo, y todo liado con el cipó. Pero no hablaba, estaba mudo. Cuando le bajaron de allá, le trajeron, quedó como mareado, como... Él no supo contar lo que pasó en el momento, ¿no? Después sí, él reaccionó un poco y ahí sí que dijo que era un pajarito, sí, que le llevó. Pajarito lindo, dijo. Bueno, si yo quería agarrarle, dijo, entonces seguí, se me llevó en el medio del monte. Y ella me hizo esto y esto. La difusión de estos personajes a través de la oralidad hace que en muchos casos los rasgos físicos se confundan o se mezclen.
No obstante, siempre surge en el relato alguna diferencia que los identifica. Bueno, en cuanto al pombero, se cree que es una copia o una deformación de la leyenda del Yacid Yateré. Es más, es un personaje muy parecido al Yacid Yateré, solo que algunos dicen que es un personaje más grande, es más adulto y que tiene mucho vello en todo el cuerpo, lleva un sombrero de paja, tal cual el Yacid Yateré. También se dice que es un personaje, un duende o lo que sea ecológico, porque anda rodeado de pájaros, cuida la selva y todo eso. Entonces se cree que el pombero es un mito, un personaje de la leyenda más ecológico. Después también el pombero tiene su lado sexual, porque se le atribuye al pombero muchos embarazos dudosos, es decir, cuando una chica que es soltera queda embarazada, por ahí se le echa la culpa al pombero, ¿no? Porque dice que el culpable es el pombero, así que es uno de los mitos o de los duendes o de estos personajes más pícaros, digamos, que es el pombero. Bueno, en las plantas de los pies tenía abundante pelo, o sea, no solo era la barba lo que llamaba la atención, que algunos dicen que llegaba hasta el piso la barba, y acompañaba a este personaje muy velludo, la pata, los pies llenos de pelo que hacían que no hiciera ningún sonido. Yo a mis personajes le agregué algo muy especial, que son las uñas, ¿no es cierto? Que es algo que me llama la atención por ahí cuando veía los personajes en el campo. Y entonces forman parte de esos pies desnudos, esas uñas muy llamativas. Y el color de la piel, que es una piel oscura, trigueña, oscura. Mi versión del pombero, digamos, la que más veces dibujé, es la que uso para los libros de Hugo Mituar, los cuentos de terror para Franco, donde ahí me impresionaron dos cosas del pombero. Primero, los pies al revés. Eso me encantó, ese detalle me encantó, entonces trato siempre de relucirlo. Y segundo, la barba tupida. Y algo que me llamaba mucho la atención era el sombrero de ala ancha y la mirada penetrante que decían todos. ¿Por qué? Porque yo imaginaba cómo será de penetrante esa mirada, que aún a través de las alas del sombrero la podés ver. Porque ¿cómo te mira alguien que te mira desde abajo del sombrero pero aún así te mete miedo? Y lo jugué desde la bestialidad, porque me imaginaba que un duende de esas características en el monte tiene que ser una cosa brutal, tiene que ser un animal, y más dentro del contexto de los cuentos de terror, tiene que ser alguien que viene a atacar, alguien agresivo, una bestia imparable, como si fuese un jabalí, así, brutal, que se lleva todo por delante. Pero a la vez, de tanto dibujarlo, también le encontré hasta su pequeño romanticismo, porque me lo imagino también a esa misma cosa bestial jugando con los animales, jugando con su contexto, a lo mejor jugando con una mariposa, con un capullo, porque es su hábitat. Entonces, esa es una parte que todavía no exploré, pero me gustaría. El pombero fuera de su agresividad, el pombero en su contexto, en su hábitat. Yo estaba laburando secadero, reserva. Arreglamos la cuenta, me venimos yendo a la casa. Porque mi compinche me dijo, ¿quiere ver el pombero anunciado? Ricardo, ¿sí? ¿Nunca viste? Nunca vi. Yo quiero ver. Pegó un servicio así, un grisitas chiquitas, así, bien así. Me metí por una gorrita, me meto un lleno, una gorrita llena, lata y así. Digo, ese es mi compinche, ese es mi compañero, hijo. Ese es mi compañero, mi hijo. Ese es mi compañero. ¿Tú quieres andar con él? No, por favor, no quiero. Él necesita tabaco, y te va a ayudar, Ricardo, te va a ayudar. ¿Qué voy a pedir para él? Te va a ayudar, mijo. ¿Qué voy a pedir? Te va a ayudar, mijo. Digo, no, yo ando con Dios, digo. Yo le dije, bien, le dije, yo ando con Dios, no ando con el diablo. Ese no es de ellos. Es el diablo, digo. Bien así, le dije, es el diablo.
Bueno, já não, que se eu vou querer ter um auto, te vai dar um auto. Se eu vou querer uma bicicleta, eu vou dar uma bicicleta. Eu vou querer ter plata todos os dias ter plata. Digo, não. Por ahora não, digo. Por ahora não. Ele me dijo, Ricardo, você vai com sim, vendemos 1 metro de vaconero e dá-lhe pedacito para ele. E eu cortei e poner arriba uma pedra, arriba uma tabla, ou seja, que mañana no va a estar, él lleva. Y así me dijo, mañana lo va a llevar. Hoy de noche viene y lleva. El otro día me levanté y fui a mirar y digo, mi señora se llama Margarita González. Margarita, mire, bombero llevó mi tabaco, hijo. Bombero llevó mi tabaco. No joda con él, mi señora, que no joda con él, que te va a llevar a vos también, dijo. Bien así, me dijo, te va a llevar a vos también, dijo. Mi mamá me decía que siempre me decía tienes que tener cuidado, no ir lejos, jugar alrededor de la casa, porque el bombero lleva, y antes nosotros trabajábamos en la chacra, plantaba mucho tabaco y así medio silbaba y uno tenía miedo porque dice que te lleva en el monte, te enlía. Yo soy mamá y soy abuela, tengo 5 nietos y un nene chico y mediodía siempre digo, jueguen por alrededor de la casa, no vayan lejos porque tengo miedo, porque a veces, hace poco en San Vicente escuchamos, no sé si ustedes escucharon, que llevaron un niñito y uno tiene miedo, porque yo tengo miedo a esas cosas. Como un caso que trascendió en todos los medios provinciales e inclusive nacionales, tenemos un hecho que ocurrió en nuestra jurisdicción donde había desaparecido un niño de 2 años y medio casi, en la zona de lo que sería Colonia Milagros, que es de donde está el asiento principal de esta dependencia, sería unos 12 kilómetros en dirección hacia San Vicente. Este caso fue muy enigmático y llamó la atención de todas las personas porque tenía su particularidad de que el niño, según los comentarios, había sido sustraído o secuestrado, por decirlo así, por el famoso y mitológico bombero. Se hizo todas las investigaciones, se realizó el sumario judicial, se tomó las declaraciones pertinentes, se puso todo a disposición del juzgado, todas las actuaciones, y afortunadamente el chico apareció 2 días después, previo a un operativo, un inmenso operativo que se realizó contando con la colaboración de Gendarmería, de Ecología, serían los guardaparques, de vecinos del lugar, de agrupaciones sin fines de lucro, toda la institución policial de las distintas unidades regionales han participado en este operativo, inclusive se hizo presente el jefe de policía, se utilizó el helicóptero del Estado, que es de la policía también, que en este operativo con el fin de encontrar al niño, que afortunadamente, como dije anteriormente, día y medio al segundo día aparece. Afortunadamente bien de salud, sano, y bueno, hasta ahora es un enigma saber qué es lo que sucedió, pero todas las investigaciones, todas las declaraciones están en la sede judicial, quien habrá resuelto cuál fue la situación. Lo que sí está arraigado en la familia y en mucha gente de la zona o que han participado, que creen realmente en el mitológico bombero, cosa que nosotros judicialmente no podemos decir eso, ¿no? Nosotros realizamos esas investigaciones y lo importante es que el niño apareció bien y sano y en cercanías del campamento. Además de ser guardianes de la selva, a muchos de estos seres se les adjudican características físicas sobresalientes y comportamientos que los hacen amados u odiados. Con respecto al curupí tenemos una característica especial, ¿no? De sobrevaloración del miembro viril, por ejemplo. Pero esta es una característica que también se repite. Hay quienes también se la atribuyen al bombero, pocos, pero suele aparecer también esta característica, y otros al Yací Yateré también. El curupí
Lo imagino un poco un seductor malvado sádico. No me gustaría realmente encontrarme con él, pero lo pienso de esa manera, un poco secuestrador, violador, un poco sádico. Por ahí hay unas ilustraciones que hice, un poco con cara de malvado. El curupí es menos mágico porque yo creo que despierta sentimientos más terrenales, ¿no es cierto? Y es un personaje que está entre la picardía y la ingenuidad, ¿no es cierto? Y a la gente le encanta cuando dibujo, le gusta. Me gritan por la calle, tan genial. Los tipos se divierten mucho con el juego de palabras y con lo que se puede hablar del curupí, ¿no? Que tiene ese miembro tan importante que enlaza a la guaina en la selva y se la lleva al fondo de la selva, ¿no? Quizás uno de los personajes más difíciles de poder dibujar fue el curupí. Lo tenía que dibujar en el diario, El Territorio. Entonces era dibujar a ese personaje que tiene un falo larguísimo sin que se vea de todo el falo. Latre, por ejemplo, lo resuelve de una manera magnífica, que es envolviendo al personaje. Entonces, quien conoce al personaje sabe perfectamente qué es, pero no es explícito. Entonces yo no podía caer en el mismo recurso. Entonces, ¿cómo lo hacía? Y me acuerdo que una de las maneras que más lo resolvíamos era que el personaje esté acá en la ilustración y seguía todo el falo y salía de página. Se cortaba con el corte de página. Entonces también ayudaba, que incluso a veces cuando tenía que correr todo, había que darle movimiento. Y era siempre con el juego de salir de página. Muchas veces incluso ha cortado el texto para poder salir. Y esos eran juegos que hacíamos con Javier Alcaraz, que era el dibujante, el diseñador de ese entonces, y nos permitíamos esos juegos. Inclusive, existen ciertos personajes que son compartidos por otras culturas y que tienen el poder de sufrir un proceso de metamorfosis que cambia su aspecto. El lobizón es uno de los personajes por ahí más populares de nuestra zona. Se habla que el lobizón viene de una familia donde son 7 hijos varones seguidos. El séptimo es el lobizón. Varias leyendas hablan de personajes que se transforman de hombres a animales. Este es el caso del lobizón, que tiene un proceso de transformación. El lobizón se transforma los días viernes de luna llena, se aleja del resto de sus amistades, de su familia, y se transforma en hombre lobo, mitad hombre, mitad lobo. El lobizón es uno de los monstruos que primero conocí, porque el lobizón es nacional. Es mundial, solo que allá le dicen the werewolf, acá le decimos el lobizón, que es mejor. Y el lobizón, cuando era chico, yo creía en el lobizón y metía miedo, porque creo que era una de las primeras mentiras que nos dijeron los padres para que temprano volvamos. El lobizón para mí siempre fue una cosa, era más un sonido que una imagen. El lobizón es algo oscuro en la noche. Y eso es lo primero que retomo cuando lo empiezo a dibujar. Primero, para mí era una metáfora muy grande, el lobizón es una metáfora muy grande de la bestialidad del ser humano. Es como el Jekyll y Hyde, pero constante, incluso que se niega a dejar de ser humano, pero lo es por fuerza propia, por fuerza de la naturaleza. Entonces, el lobizón, cuando lo trabajo, siempre lo trabajo encorvado, y siempre tiene que estar presente el otro elemento que forma parte del lobizón, porque el lobizón se compone de 2 partes, la bestia y la luna, porque no puede estar el uno sin el otro. Y compositivamente es muy bello poder recortar al lobizón contra la luna, porque encima tenemos la suerte de que sea luna llena, entonces siempre es grande. Pero, a ver, si te tengo que resumir al lobizón en cómo lo dibujo, es
una mancha orgánica que parece que te arranca la cara de un zarpazo. Pero siempre una mancha, siempre en movimiento, nunca una imagen definida. Aquí hay no es un resumen, es una narración, son varias narraciones sobre distintos duendes de nuestra región en particular. Y fundamentalmente aquí escribo casi al final del libro, al final, un tema que se llama el monólogo del Loizón. Porque todo el mundo se pone siempre en la posición de la víctima del Loizón. ¿Qué va a pasar si me aparece? Pero creo, no sé si otro antes que yo lo habrán hecho, se pusieron del lado del Loizón. ¿Qué piensa el Loizón? ¿Qué sufre el Loizón? ¿O qué deja de disfrutar el Loizón? ¿Qué maldice o qué bendice el Loizón? ¿No es cierto? Llevando esa carga. Entonces, termino esta narración del Loizón cuando él, ya convertido en hombre, va a hablar con una vecina, porque él se aparece desnudo ya prácticamente en casa de una vecina, porque el sol ya está saliendo, y tiene una charla es el Loizón que habla en primera persona, y termina diciendo: gracias por todo, doña Paulina, que Dios la bendiga. Ese que Dios la bendiga, yo lo copio de alguna manera, la idea del Loizón bendiciendo en nombre de Dios, cuando él tiene una maldición satánica, del final de la película Nazareno Cruz y el Lobo, de Leonardo Fabio, que es de antología. Cuando Nazareno se está muriendo, el diablo se aproxima y le dice casi textualmente: Nazareno, Nazareno, tú que lo vas a ver, se refiere a Dios, en pocos minutos, dile a él que si él quisiese, yo podría derramarme sobre la humanidad como un pan de bendiciones. Y Nazareno muere y la película termina. Y yo me quedo con la imagen que si el mal existe es porque Dios lo permite. Y si Dios quisiese, no existirían loizones, no existirían maldiciones, existirían solamente bendiciones. Y entonces ahí se me formulan una serie de dudas. Y le culpa a Leonardo Fabio de alguna manera de haberme tirado esta última frase que permanentemente me estremece. Nazareno. Nazareno. Por favor. Lo que hablamos. No te olvides de mí. No te olvides de mí. No te avergüences de mí cuando esté frente a Dios, Nazareno. Nazareno, yo también, si Él quisiera, me repartiría como un pan de amor entre la gente. Los mitos y leyendas también se han mezclado en nuestro cancionero popular. En ciertos casos aparecen mencionados explícitamente y en otros forman parte del retrato social de una época. Las leyendas y los mitos son el alma. Para mí son el alma que tiene nuestra selva. De ahí nace todo y esa es la esencia que tenemos los misioneros y se relaciona mucho con la niñez que pasaron generaciones, desde los guaraníes hasta hoy, que no puede romper con eso, nos queda marcado desde niños. Y bueno, y cuando tenga hijos, si los tengo, les contaré y les llevaré a esa selva, a nuestra selva misionera. Selva, noche, luna, pena en el yerba. El silencio vibra en la soledad y el latir del monte quiebra la quietud. Cantar estas canciones que tienen mucho de esta mitología, de estas leyendas, como por ejemplo hay grandes autores y compositores que tienen Misiones,
como Ser Ramón Ayala, que le hace referencia en el mensú a nuestra yerba mate, a ese mensú que trabaja día a día, que fue una persona muy sufrida. Yerba verde, yerba en tu inmensidad. Yo me inspiro en mi tierra. Mis duendes son el mensú, el cangadero, el hachero, el cachapecero, patabolí y todos los personajes que andan por la calle en este momento, los niños, los hombres del trabajo, los que construyeron esta provincia, incluso los polacos, incluso los alemanes, los extranjeros que vinieron aquí con una idea extraña también de un dorado y de un enriquecimiento y se encontraron con el oro verde, magnificente, bello de la tierra, la selva. Uruguay, misionero y trepador. Yo nací en una pequeña región de Misiones, pegadito a Posadas, que ahora sería la Gran Posadas, ¿no? Que se llama Garupá. Está a orillas del arroyo Garupá, ¿no? Entonces, y bueno, son esos pueblitos extraordinarios, misteriosos, con cuentos y con duendes, ¿no? Y que por ahí se habla del pombero, que es un duende natural de la tierra, ¿no? El Yacilla Teré, que es el duende de la siesta, que lleva a los niños y le hace comer gusanitos y hierbas raras, ¿no? Y bueno, y cuando vuelven a la casa de los padres, vuelven también raros y asustados. Entonces las madres los asustan: no vayan ustedes a andar arrasando la siesta, ni las plantas de higos, ni mandarinas, ni naranjas de los vecinos. Vayan, péguense un bañito en el arroyo y vuelvan, porque está el Yacilla Teré esperándolos. Guricito florecido en el yerbal, no es tu nido. Cuando el mundo tome el mate de la paz, se oirá un grito que avergüence las entrañas de la humanidad. Tu hermosura, tu niñez no morirán, en el mate que bebamos no estará tu sacrificio. Soy José Lo Schwab. Hace 25 años que camino con esta guitarra en las manos, con la música. Soy de Leandro N. Alem, esta hermosa ciudad de la zona centro de la provincia de Misiones. Una zona de inmigrantes, de gente que vive en el pueblo pero que conoce el trabajo de la chacra, gente de la chacra que va al pueblo todo el tiempo, una comunidad de alemanes, de suizos, de rusos, de criollos. Con tanto monte y tanta naturaleza cerca, sin dudas los duendes encuentran su mejor lugar para vivir. Yo canto las canciones que escribo y que me gusta compartir con toda la familia, especialmente con los más chicos. Por eso hemos grabado varios discos de canciones infantiles, como por ejemplo un homenaje a María Elena Walsh, con los temas más conocidos de ella, y después Mundo Azul, por ejemplo, con Pombero, Pombero, Pom, 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 Pombero, y canciones como esa que hablan de los duendes. Yací, 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 morotí, yací, 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 ya teré, yací, 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 yo te vi. Y como un gurí de Misiones, he sentido la presencia del pombero y he visto al Yacilla Teré. Y si no me creen, pregúntenle a mi mamá, porque ella fue la que me contó que todo esto es cierto y
la que para que pueda dormir la siesta me decía que tenga cuidado con todos ellos porque era peligroso. Así que todo eso forma parte de mi música. Todas esas vivencias, estos colores, estos tonos de verde, estos arroyos, esas mariposas arriba de la planchada de piedra, esos veranos de camping y de compartir con la familia en la sombra, en algún lugar fresco por ahí, siempre te traen la presencia de los duendes. Que los duendes se han retraído a lo más profundo de la selva y de las chacras porque no encuentran y no les gusta el cemento. No les gusta el cemento y las señales de Wi-Fi atentan contra su espíritu. Entonces prefieren comunicarse telepáticamente con los seres humanos y cuando apagamos el teléfono aparecen los duendes. Ahí están ellos. Y bueno, y la música en nuestra provincia, la música folclórica, la música de la tierra, indefectiblemente habla de los duendes. Los duendes están presentes en cada canción. Yo creo que cada canción que le llegó al corazón del pueblo es porque el duende de esa canción hizo lo suyo. La canción tiene vida propia cuando uno la compone, cuando uno la escribe. Después tiene su propia existencia en cada persona que la canta. Por ejemplo, esta canción que es el himno popular de nuestra provincia, que es y pertenece a un gran creador llamado Alcibíades Alarcón, que cantó: yo vengo a entregarte el canto que te prometió mi entraña, con gusto a la milenaria verde selva guaraní. Y quiero decirte entero que yo soy bien misionero, como el yerbal y el guerrero don Andrés Guazurarí. Vengo a nombrar a Quiroga, pues él escribió la historia, poniendo pasión y gloria, viviendo en Teyucuaré. Y he de gritar altanero que aquí ha vivido el bombero, leyenda que es un misterio, como el Yací Yateré. Vengo a decirte en mi canción lo que una vez te prometí y he de gritar con toda voz: soy de la raza guaraní. Sé que una vez me ausentaré y esto lo voy a repetir. Quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Y así tantas canciones que hablan de nuestra tierra y de nuestro pueblo guaraní, que tal vez sean ellos hoy la personificación viviente, tangible y existente de los duendes de Misiones. Para algunos es increíble que sigan viviendo en la selva, para otros es una reserva de nuestra identidad. Los duendes y los guaraníes.